que es inspirada por Dios. Muy bien, entonces lo que vamos a hablar aquí es palabra de Dios, así que seguramente, no seguramente, sino es seguro que será de bendición para su vida. Vamos a orar, ¿sí? Va a ser de manera breve. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana en la que tú nos permites estar con nuestros hermanos y hermanas aquí. Señor, ahí quizá en nuestros corazones en este momento pesar, tristeza, pero también alegría, Señor, porque tú estás con nosotros y tú estás con cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, que sea un tiempo en el cual tu palabra sea expuesta. Señor, usa mi boca, usa mi vida, que sea tu santa palabra, Señor, tu Santo Espíritu dirigiéndonos, que cada uno de nosotros también estemos atentos a lo que tú tienes el día de hoy para nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Seguimos en nuestra serie El sentido de la misión. Recuerda bien el libro que estamos estudiando, el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? O Hechos también por el Espíritu Santo o del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. En este día, hermanos, vamos a ver dos capítulos muy importantes dentro de la historia bíblica. El capítulo número 15 y 16 del libro de Hechos, le voy a pedir que lo tenga a la mano. Vamos a hacer un recuento breve de cada uno de estos dos capítulos. Tristemente, este estudio no es muy sencillo hacer una predicación expositiva, es más una compilación de los acontecimientos que sucedieron. Hacer algo de dos capítulos de forma expositiva sería todo un reto, hermanos. En este momento, hermanos, nos encontramos en el capítulo 15, ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien, en ese capítulo ahora hay conflicto, hermanos, hay un debate y toda la religión judía en ese momento tenía el fundamento y la creencia de que eran el pueblo escogido de Dios. De hecho, hasta la fecha siguen creyendo eso, ¿no? Y nosotros en parte también creemos eso. Son promesas que han sido de parte de Dios para ellos y muchas de ellas se han cumplido. Un grave problema de esa creencia, que la tenían tan arraigada, era que ellos no solo eran propiedad de Dios, sino que Dios también era de su propiedad. ¿Entendimos la idea? Para ellos su Dios, o Jehová, nuestro Dios, es exclusivo del pueblo de Israel. Entonces eso es peligrosísimo, porque según los escritos, ellos no iban a ser los únicos dentro del reino de los cielos. Vamos a ver dos problemáticas el día de hoy. Los judíos no podían recibirles como huéspedes ni ser hospedador de ellos. Me estoy refiriendo a los gentiles. Según la ley de Moisés podían ser contaminados, ¿no? El punto número 2, ¿hasta qué punto podría asociarse con los judíos en la vida social de la iglesia y del mundo? ¿Continuarían estas líneas de marcación, estos límites dentro de la iglesia? Y la última pregunta, ¿se les consideraría en el mismo nivel sin ninguna diferencia? ¿Ustedes qué creen? Si ya han leído la Biblia, pues me imagino que es sencillo contestarlo, pero vamos a responderlas el día de hoy. El tema de hoy lo he llamado ley versus gracia o ley contra gracia. Es un debate muy interesante. En el versículo 1, ahí acentúese. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Chan, 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 suspenso, ¿no? Drama. Estas personas estaban teniendo un problema grave. Estaban hablando sobre un tema delicado también. La salvación de las personas entonces podía ser ganado por medios humanos. Según esta lógica era lo que ellos predicaban.
y ellos alegaban con Bernabé y con Pablo. El versículo número 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Podemos ver a Lucas empleando un recurso literario de la retórica también, llamada lítote. Lítote viene a ser una idea en la que tú expones algo, pero lo contradices. La forma de expresarlo es así. Ubíquelo en el versículo 2, no pequeña. Es una negación a este adjetivo de pequeño, entonces quiere decir que es grande, ¿no? Y la viceversa, ¿cuál sería? Entonces, tuvimos una reunión no grande. ¿Cómo fue la reunión? Fue pequeña. Ese es el recurso que usa Lucas a lo largo de Hechos y también lo podemos ver en algunas partes del Nuevo Testamento. En el versículo 3, hermanos, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por 2 ciudades. ¿Cuáles fueron? Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué no causaban, hermanos? Gran aburrimiento. Claro que no, ¿verdad? Gran gozo a los hermanos. Vemos que pasaron por estas 2 ciudades, Fenicia y Samaria, y muy seguramente las conversiones de las que va a hablar Pablo son de conversiones que sucedieron en esa ciudad. Ellos entendían, Pablo y Bernabé, que debíamos que aprovechar nuestro tiempo, nuestra travesía, nuestro caminar. Cualquier momento es un buen momento para hablar de Cristo, hermanos. Usted pudiera pensar, es que los voy a aburrir, es que les voy a caer mal a mi familia. Hermanos, sus almas de sus familiares están en riesgo. Entonces no tendríamos por qué tener miedo a decirles que Cristo ha venido a salvarlos, ¿no? Sino deberíamos ser impulsados en amor para compartirles a nuestros familiares, vecinos, a toda la gente que nos rodee. En Jerusalén solo existía ese problema, hermanos. Había una mentalidad limitada de judíos por recibir a los gentiles. Después hubo una respuesta de parte de Bernabé y de Pablo. Se llama ahí las deliberaciones en Jerusalén. En este encuentro, conferencia, plática, ya no era la duda tanto de si los gentiles podían ser salvos o no, ya que era evidente por varias situaciones y eventos el que los gentiles habían sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Recuerda alguno de ellos? Cornelio, ¿en qué capítulo está? Del capítulo 10, ¿no? Y anteriormente también vemos desde el Pentecostés a gentiles que no eran parte del pueblo de Dios recibir el Espíritu Santo. El dilema entonces era qué comportamiento deben llevar, cómo deben caminar. ¿Ellos debían ser circuncidados? Un gentil salvo, ¿cómo debía comportarse con un judío? ¿Podía contaminarle? ¿La posición de los gentiles debía ser menor en la iglesia? Esas son preguntas que vamos a responder. Un comentarista, Weldon Birtel, dice que la preocupación de los fariseos era que los gentiles no pudieran permanecer en santidad o en un estándar moral del judaísmo, y tuvieron algunas bases para afirmar esto. Lo vemos en la iglesia de Corinto, hermanos. En la primera carta a Corinto se expresan cosas, iba a decir horripilantes, pero muy, muy del ser humano.
Hermanos, estamos viendo en la primera carta de Corintios situación de incesto dentro de la iglesia, relaciones sexuales entre mamá e hijo. Eso incluso Pablo lo escribe, incluso para los de afuera es una abominación. ¿Cómo es posible que eso ocurra dentro de la iglesia? Entonces los judíos tenían este comentario acerca de que sí deben hacer ciertas cosas de parte de la ley para mantener ese estándar moral. Y como tal, Pablo no estaba en contra de la abolición de estas ceremonias, hermanos, del Antiguo Testamento. Pero él sí pensaba que ciertas prácticas se habían convertido en costumbres nacionalistas. ¿Usted le ha dicho te amo a alguien? ¿Sí? ¿Y cómo fue la primera vez? Te amo, ¿no? Uno se desahoga ahí, ¿no? Todo el amor lo derrocha uno. Pero ya cuando van unos añitos, cuando ya conoces a la persona, cuando ya has visto y olido todo lo que ella es, no sé, ¿cómo es su te amo, hermanos? ¿Es más sincero? Eso es una buena respuesta. Pero quizá pudiera ser, no es malo la rutina, pero sería un te amo, ¿no? Creo que ese ejemplo lo dio la hermana Criste la semana pasada. ¿Cómo sería tu te amo, no? ¿Cómo serían esas expresiones cuando las costumbres se vuelven más fuertes que la doctrina o que enseñanzas de la Biblia? Es peligroso porque caemos en errores, caemos en ciclos que llevan a perdición. Entonces Pablo entendía que para los gentiles la circuncisión no tenía sentido para ellos. El ceremonialismo en el templo también era un problema, y los reglamentos para observar el día de reposo, el Shabbat, y que por esta razón eran un problema para los gentiles. Pero sí nos aclara algo el libro de Hechos, hermanos. Algo que debían continuar haciendo los gentiles eran guardar las leyes como no asesinar, no adulterar, evitar la idolatría en leyes morales y religiosas que debían ser conservadas, cosas que realmente transgreden a nuestro prójimo y a Dios. Si hay algo que odia Dios, hermanos, es la idolatría. Destruía en el Antiguo Testamento civilizaciones completas por este problema. Es que realmente es atentar contra Él, ¿no? Si lo vemos como un matrimonio, sería engañarlo a Dios. Por eso tanto el problema. Ahora avance al versículo número 10. En este versículo podemos encontrar incluso el resumen de este capítulo. Es una joya, lo mencionan los comentaristas. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Estas palabras son palabras de Pedro. Entra Pedro en la discusión. La forma en que sucedió Pentecostés fue sorprendente, fue asombroso. Bajo el pensamiento judío, solo ellos habían recibido al Espíritu Santo. Pero no ocurrió de esta manera, sino que no fue necesario una ceremonia religiosa para que los gentiles fueran puros, hermanos. ¿Quién purificó a los gentiles? El Espíritu Santo. Dios mismo los purificó. Entonces él entendía que cortar parte del miembro de un hombre no era suma relevancia, sino una circuncisión, lo maneja incluso así, de corazón. El problema de seguir la ley, hermanos, es que en la ley es imposible sentirse plenos. Al contrario, la ley demuestra que el ser humano siempre es deudor de Dios. ¿Usted le ha debido dinero a alguien, hermanos? No voy a ver.
Es incómodo, ¿no? Te sientes culpable. Ahora imagínese de verle a Dios santo. No hay forma de que el ser humano pudiera ser feliz, pero la gracia muestra un camino diferente, hermanos, en el que Cristo Jesús pagó por nosotros una deuda que no podíamos pagar y ahora estamos en paz con Dios. ¿Usted se siente en paz con Dios? Muy bien, gracias a Dios por eso. El discurso de Pedro también fue una forma de preparar para escuchar los reportes de Bernabé y de Pablo. En el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando dice toda la multitud, hermanos, seguramente esta conversación no sucedió dentro de una sinagoga, sino fue llamada una asamblea en donde muchas personas, aparte de los apóstoles, y ancianos, era tan importante que estuvieran porque no querían que hubiera división entre la misma iglesia. No querían que hubiera enfrentamiento. El testimonio de Bernabé y Pablo ayudó a que supieran que el reino de Dios incluía, y el día de hoy incluye, a los gentiles. Está hablando de nosotros, hermanos. A menos que alguien aquí venga de linaje de Abraham, puede ser, ¿no? Muy bien. Las palabras de Jacobo. Vemos en capítulos anteriores que asesinaron a un Jacobo, pero ese Jacobo era hermano de ¿quién, hermanos? De Juan. Muy bien. El Jacobo que vemos ahora es medio hermano de Jesús. Son como nombres comunes el día de hoy, ¿no? Sería un Luis o un Juan. Que un nombre Omar aquí, ya me dijeron. Nombres comunes que se repetían, pero sí está hablando de diferentes personas. Jacobo era líder de la iglesia en Jerusalén, pero también era líder del partido político, de un partido político hebreo conservador. Y algo que hace Jacobo, cita el Antiguo Testamento, hermanos. Amós 9, 11 y 12 dice: en aquel día, aparece en su pantalla por si no es bueno en el esgrima, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que ellos, sobre los cuales es invocado mi nombre, posean el resto de Edom. Aquí viene la clave, hermanos. Y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. No dice y solo a Israel, dice Jehová que hace esto. No, nos incluye a toda la raza humana, no solo a un grupo. Y nuevamente Jacobo hace la invitación a guardarnos de ciertas cosas que son pecado delante de Dios, apartarse de los ídolos. Esto era en un sentido religioso, es el primer punto. El segundo, de fornicación. Esto es una ley moral, hermanos. Con esta ley se protegía la santidad de la familia. Para los gentiles en ese entonces era bastante común y ordinario tener varias parejas sin ningún compromiso, hermanos. Entonces de esta forma se protegía el núcleo familiar. Y la tercera y cuarta cosa que guardaba, o que nos dice que guardemos Jacobo, es que no comieran sangre y ni se debía comer. Aquí tenemos el comentario de que son creencias propias de la cultura. Ellos creían que la vida venía o emanaba de la sangre, por eso no la comían. Pero fue una manera
para Jacobo de mantener la fraternidad dentro de la iglesia, de mantener algo de orden. Aquí pudiéramos ver un ejemplo típico de en la iglesia, hermanos. ¿Es bueno o malo comer pan de muerto? No responda. Algo así hubiera división. En el grupo familiar hemos abordado este tema y hay dos posturas muy diferentes. Algo así sucedería. Pero para mantener la fraternidad, parece más sencillo que alguien deje de hacer algo en lugar a que la otra persona haga algo que le es cargo de conciencia, porque peca contra sí mismo. Según Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La Nueva Traducción Viviente dice así: pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, entonces pecas. Si usted quiere ver y aprender acerca de cómo llevar la vida y en la iglesia, puede leer Romanos, hermanos. Es una epístola, una carta, disculpen, fascinante, rica en teología, rica en enseñanzas de la vida y cómo dirigirnos con nuestro prójimo. Algunas costumbres, ya lo hemos repetido varias veces el día de hoy, carecían de sentido para los cristianos gentiles. Una de ellas es el día de reposo, hermanos. ¿Cómo es que se hace este cambio? Por eso la iglesia adoptó a que en lugar de rendir culto a Dios el día sábado, como se tenía por costumbre, fuera el día domingo, que viene a ser el primer día de la semana. Este día es significativo para nosotros, porque según tradición oral, es el día que resucitó nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces eso, incluso su amén viene a ser más convincente, hermanos. Es algo que celebramos, la resurrección de nuestro Señor en el día domingo, en la Semana Santa. Lamentablemente, tristemente, como en cualquier conversación de sobremesa, hermanos, esta conferencia no resolvió todo acerca de guardar estas costumbres judías. Como en todo, es complicado llegar a acuerdos y que estos se cumplan al pie de la letra. ¿Ha escuchado acerca de 0 emisiones de carbono para tal año, 2030, proyectos así internacionales? Lo veo complicado que lo cumplamos, hermanos. Son metas que quizá algunos países sí lo hacen y otros no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque se necesita recurso, se necesita compromiso también de parte del gobierno y de los ciudadanos. Otro ejemplo que vemos más, que vi más sencillo incluso aquí en el templo, una ocasión vino un vecino algo molesto, hermanos, por ser amable, y vino a pedir que moviéramos un vehículo, un carro. Este carro estaba estacionado dentro de los límites de su entrada, por lo que legalmente pues sí estábamos nosotros en lo incorrecto, ¿no? Entonces sale el hermano dueño del auto, no voy a decir su nombre ni lo voy a voltear a ver, porque no vino. Entonces ahí le dicen que venga cuando diga el nombre de su vehículo y las placas. No me las sé, hermanos, no, sería mucha, ¿no? Entonces salen a moverla, ya están aquí quemando, hermanos, disculpen, no venía a promover esto. Sale el hermano, lo mueve y yo también salgo a disculparme con el vecino. ¿Por qué salí? No sé, pero salí. Salí, le hablo, me disculpo con él, discúlpeme vecino, y él me dice que sea la última vez. Me fue difícil contenerme, hermanos,
ya van varias veces que le dejan ese auto afuera. Me dice, no, otros autos. Y dije, ok. Bueno, pero yo me quedé pensando, ¿cómo rayos voy a hacer que eso no vuelva a suceder? ¿No? No puedo controlar dónde las personas ponen sus autos, sus vehículos. Solo puedo controlar dónde yo dejo el vehículo de la familia, ¿no? Algo así sucedía, hermanos. No podemos controlar lo que otras personas hacen cuando se llegan a acuerdos. Quizás se firma y se pacta con sangre, por así decirlo, pero hacer que las otras personas lo cumplan es complicado. Lo que sí podemos hacer es que cada uno de nosotros hagamos lo que decimos hacer. No, de eso dice la Escritura, que tu sí sea un sí y nuestro no sea un no. Entonces en ese momento era complicado mantener este compromiso acerca de que los gentiles no debían hacer prácticas tradicionalistas de los judíos. Ahora, para que usted me crea, vaya al versículo 24. Vemos que van a ser enviadas 2 personas a los gentiles con una carta avisando acerca de estos acuerdos, pero esta carta dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Entonces se manda este aviso, pero sigue habiendo ese problema de personas que creen que la ley debe seguir cumpliéndose aun cuando Cristo Jesús ya resucitó y vino a salvarnos. El día de hoy habrá personas que indudablemente, firmando acuerdos, llegando a compromisos, hagan lo que quieran. Debemos tener cuidado con esas personas porque muy seguido, muy a menudo, son causa de problemas y causa de divisiones. Eso puede ocurrir en la iglesia, hermanos, puede ocurrir en el núcleo familiar también, en su mismo trabajo, ¿no? Ya viste que el jefe no está haciendo un buen trabajo, deberíamos cambiarlo o hacer un sindicato, ¿no? Que ahí se defienden los derechos de los trabajadores, así que no sé por qué lo dije, discúlpenme. Versículos 30 y 31, vamos a avanzar y ver qué provocó esta carta en los creyentes. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, ¿qué provocó, hermanos? Se regocijaron por la consolación. Cuando entregaron esta carta, hermanos, había sido enviada por el concilio y habían ido Judas y Silas. Al dar lectura, pues obviamente trajo alegría a la iglesia. Para el griego, la cultura griega, hermanos, ven al complemento o todo el cuerpo humano como un todo. Entonces el mutilarlo para ellos era una abominación. Es un contraste totalmente diferente, hermanos. Para el judío, hacer un acto simbólico, no tanto simbólico, sino literal, de cortar el prepucio del hombre, era un acto de santidad y de consagración. Y en la cultura griega vemos que era un problema hacer eso. Era algo horrible mutilar una parte del cuerpo del ser humano. Estos son choques culturales, hermanos, que debemos respetar cada pensamiento, debido a que como tal no transgrede alguna enseñanza bíblica. Pero si decidimos cambiar las culturas, es peligroso, porque repetiríamos como una fórmula la iglesia, y no es la idea. La iglesia debe ser diversa, debe tener colores, estaturas, hombres y mujeres dentro de ella, con un lugar importante, ya que cada uno de ellos valen el mismo precio.
la sangre de Cristo Jesús. Ajá, muy bien. Por eso fue la consolación, hermanos. Imagínense al griego. Estuvo cerca, ¿no? Imagínense a Judas y a Silas llegando con la carta, mientras están a punto de circuncidar a alguien. Y llega Judas y Silas, ¡alto! ¡No lo hagan! Y el que va a ser circuncidado se queda, ¿qué pasó? Y le leen la carta, ¿cómo se sentiría? Oh, gracias, Señor, ¿no? Pero ahora imagínese el caso contrario, en el que la carta es entregada 5 minutos tarde. Escuché a algunos hombres decir, pues sí, sería algo innecesario dentro de los gentiles, hermanos. Entonces no se trata de acciones humanas, sino se trata de la gracia de Dios salvando al ser humano. El segundo viaje misionero, hermanos, de Pablo comienza en el versículo 36 del capítulo 15 y viene a terminar en el capítulo 18, versículo 22. En esta sección vemos a un personaje del cual ya se había mencionado antes, Juan Marcos. ¿Sí? ¿Ya recordó ese nombre? O Marcos también. Pablo y Bernabé tienen una discusión sobre si debía ir al viaje misionero o no. Vemos dos posturas diferentes. Una en donde Bernabé estaba dispuesto a brindarle una segunda oportunidad para que pudiera enmendar su error. Pero Pablo, siendo más exigente, no quería arriesgarse a una o a otra deserción. Esto es evidencia de conflicto, hermanos. Dos posturas, ¿vas o no vas? Lamentablemente, sabemos que estas dos personas, esos dos amigos, se separan, ¿no? Por este conflicto. Los conflictos, nuevamente, hermanos, no tienen por qué ser malos si ponemos límites saludables. Cuando usted discute con su esposa, con su esposo, con sus hijos, está bien, hermanos, tiene que suceder, va a haber diferentes puntos de vista, pero si se empiezan a restregar el pasado, hermanos, eso es pelear sucio. Si empiezan a jalarse de los cabellos, eso es pelear aún más sucio. Pero si se ponen ciertas reglas, a ver, no vamos a levantar la voz, yo voy a tratar de no enojarme en la medida de lo posible, tú vas a tratar de no recordarme lo que hice unos años atrás con una de tus familiares. No, no se trata de eso, se trata de mantener límites saludables, límites en los cuales puedan llegar a sanar relaciones. Algo que vemos dentro de estos dos personajes, Pablo y Bernabé, es que se separan algo así como una banda, hermanos. Es algo triste, ¿no? Cuando alguien se separa, toman caminos diferentes. Bernabé y Marcos se dirigen a Chipre y Pablo y Silas hacia Licaonía y Pisidia, que eran zonas ya evangelizadas. Y aquí es donde vamos a encontrar madurez, hermanos. Pablo no se va hablando mal de Bernabé en ningún momento. Y pues no tenemos evidencia de que Bernabé hiciera lo mismo con Pablo, pero apelamos a que no habló mal de él. Y lo vemos en algunos pasajes, hermanos. No hay rencor entre ellos, ya que Pablo recordará a Bernabé con cariño. Primera de Corintios 9:6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos potestad de no trabajar? Gálatas 2:9 están apareciendo en su pantalla. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Y con Marcos también hay evidencia, hermanos, de que lo vuelvo a mencionar. Y Marcos, gracias a la oportunidad que dio Bernabé, puede o tuvo esta posibilidad de convertirse en un misionero
hermanos, en un misionero de calidad, que algo si le hubiera hecho caso a Pablo, pues no se hubiera logrado, no hubiera crecido Marcos. Esas dos posturas entre si llevar o darle la oportunidad a alguien debe ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. No podemos nosotros tomarnos la libertad de decidir esas cosas a la ligera, porque pues es la vida de una persona y es importante. Entonces Marcos también se lo vemos por Pablo citado en Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere vosotros, recibidle. Filemón 24, 23 y 24, disculpen, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Ahí está, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Yo entiendo algo, hermanos. Si alguien está molesto con alguien, lo que menos quiere hacer es escuchar algo acerca de esa persona o hablar sobre la misma persona, ¿no? Oye, ¿y cómo estás con tal persona? Ni me acuerdes, ¿no? Pero Pablo en varias situaciones cita a Bernabé y a Marcos con estima, con amor, con respeto. ¿Usted respeta a sus hermanos, hermanas en la fe? Aunque diga tonterías, aunque sea un inmaduro, y ya mejor no le sigo, ¿no? Es lo que debemos hacer, hermanos, hermanas. A esto se le llama madurez. Me imagino a ellos diciendo algo así como: tuvimos diferencias, pero estamos bien. Incluso me lo imagino como una película de la era dorada del cine mexicano, hermanos, A Toda Marcha, donde Pedro y Luis se querían dar sus agarrones, y de hecho sí lo hicieron. Y al final de la película, en la ambulancia, cuando van todos malheridos, uno de ellos le dice: no era odio, era amistad, ¿no? ¿Sí recuerda esa escena, hermanos? Algo así puede suceder con nosotros, hermanos. Al final del día, al final de los conflictos, seguimos siendo hermanos en la fe. Seguimos valiendo lo mismo. Entonces, cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier discusión, no debe usted cargar con eso, hermanos. Debemos aprender a soltar y a perdonar. Vamos a avanzar, hermanos, al capítulo 6. En la visita a Derbe no se nos comenta nada al respecto, pero en Listra entra una historia, un personaje esencial en la vida de Pablo. Este joven probablemente era huérfano de padre y, habiendo sido educado por su madre Eunice y su abuela Loida, se había hecho la familia cristiana. Dentro de la familia cristiana, en la visita anterior de Pablo, ¿de quién estamos hablando, hermanos? Timoteo, ¿verdad? Un joven excepcional en la historia bíblica. Aquí podemos entrar a un terreno peligroso, hermanos, porque Pablo literalmente viene de haber sido partícipe del equipo ganador, de que los gentiles no debían circuncidarse, y lo primero que hace con Timoteo, lo mandan a circuncidar. No hay evidencia de que lo haya hecho. Personas se dedicaban a hacer estas prácticas. Pero pudiera ser una contradicción, ¿no? A ver, Pablo, estás diciendo que no es necesario, pero en tu primer o segundo encuentro con Timoteo haces lo contrario. ¿Quién te entiende? Hombre de doble humor. Pero no se trata de eso, hermanos. Primera de Corintios 9:20 al 23 nos da la clave. Me he hecho a los judíos como judío. Ajá, ¿ya lo tenemos? A los que están sujetos, para ganar a los judíos, me salté esa parte, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley,
como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Parece un trabalenguas. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Así que ya sabemos, hermanos, la intención de Pablo no era contradecirse, sino entendía el contexto del cual venía Timoteo. Su padre era griego. Eso pudiera ser o pudo haber sido un problema para cuando él compartiera el Evangelio a judíos, ¿no? ¿Cómo les voy a hacer caso a un gentil? No, él también es parte de nosotros, con tal de ganarse a las personas, no en forma humana, hermanos, entendamos esto, sino una forma de entrar en su cultura y que ellos se puedan identificar con nosotros. Pablo pasa a Macedonia. Este pensamiento que leí me fascinó, hermanos. Los judíos, conforme vamos avanzando en las escrituras, excluyen a los cristianos de las sinagogas por razones que ya conocemos. Pero los judíos realmente no excluían a los cristianos, sino que ellos mismos se autoexcluían del cristianismo. Qué triste, ¿no? En su forma de pensar, arrogante y testaruda, pero también debemos comprenderlos. Toda su vida creyendo que están en lo correcto, y llega Cristo Jesús, también llega Pablo diciéndolos, no es necesario, te cambia la jugada, te cambia el chip, es algo totalmente diferente, ¿no? Obviamente iba a causar conflicto. También vemos a Pablo en el versículo 6, 7, en el que en su segundo viaje, él quería ir a Éfeso, una ciudad importante en la provincia, pero el Espíritu se lo impidió. ¿Dios puede impedirte que no vayas a ciertos lados? Claro que sí. En el versículo 6, el Espíritu Santo se lo impidió. El versículo 7 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Alguien trae versión NBI o NTV, hermanos? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Espíritu de quién? Espíritu de Jesús. Algunas traducciones mencionan a el Espíritu de Jesús, la NTV o la NBI, seguramente otras más. Tiene que ver con los escritos antiguos, hermanos. El escrito griego posiblemente decía esto. Y después Dios se lo impidió, obviamente, parte de todo el cuerpo de Dios. Aún no era el tiempo de ir hacia donde Pablo quería, sino de ir hacia donde Dios quería que fuera. Nuestra vida debe rendirse así, hermanos. Debe ir hacia donde Dios quiere que vayamos. No ir como nosotros se nos dé nuestra gana. Como cierta aclaración, hermanos, no debe confundirse la provincia de Asia, que hoy es Turquía, con el continente de Asia. Son dos diferentes. Posiblemente se parezca al nombre, pero está hablando acerca de dos regiones totalmente diferentes. Y aunque la Biblia en este pasaje no menciona la palabra Trinidad, sí lo vemos. La dirección divina se le atribuye al Espíritu Santo en el versículo 6, al Espíritu de Jesús se le menciona en el versículo 7, y en el 10 podemos notar también la aparición de Dios Padre, ¿no? El ser trino en el Nuevo Testamento demuestra un intercambio en sus tres personas, el Dios Todopoderoso actuando en su iglesia.
también aparece una persona importante, hermanos. Ahora, una mujer llamada Lidia. Las personas judías no abundaban en esta ciudad, hermanos, en las que se encontraba, me parece que es Macedonia, en Filipos, disculpen. Filipos viene a ser fundada por Felipe de Macedonia, que es padre de Alejandro el Grande. Él había construido en el 356 antes de Jesucristo y le puso su nombre. En ese lugar, hermanos, estaba, como les comentaba, no había abundancia de judíos, por lo que también la Biblia no se toma la molestia de mencionar una sinagoga o un lugar en el cual se reunieran, porque incluso Hechos 16 menciona que se reunían afuera las mujeres a orar, y ahí se encontró con Lidia. Me parece fascinante el versículo 15, hermanos, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí este versículo ha tomado parte para sustentar el bautismo en niños. Al hablar de familia, algunas doctrinas, algunas iglesias creen que esto avala a que se bautizó toda la familia, pero realmente no dice quién de toda la familia. Es una suposición, una hipótesis errónea, una declaración acerca sobre una fe mientras está fundado sobre arena. No se nos menciona si fueron bautizados niños, así que no tenemos ningún derecho y obligación de decir es válido bautizar niños. No es correcto en esta forma. Quizás se bautizaron sus sirvientes, pero no aclara nada, es más que una especulación. El corazón de Lidia abrió las puertas de su hogar, ¿no? Me parece que lo insistente en el cristiano lleva miles y miles de años, hermanos. Los obligó a entrar. Ya notó que Pablo escribe así, no, Lucas, disculpen. Los obligó a entrar. Los obligó a echarse una tostada de tinga, un cafecito. Hermano, échese otro pan. Es algo que el amor de Dios provoca, ¿no? Esa generosidad, ese abundar. El hogar de Lidia también se convertiría en un hogar de misioneros y también en la primera iglesia de Filipos. Dios llamando a personas marginadas a tener un lugar especial dentro del reino de los cielos. Algo que hay que aclarar también es que viene un segundo conflicto, hermanos, con una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Pablo expulsa al espíritu, lo vemos en el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Algo que no comprendo es por qué Pablo esperó varios días a expulsar el espíritu, ¿no? Al final expulsa al espíritu por no sus propios medios, sino en el nombre de Jesucristo. Esa es la forma correcta de orar para que alguien, pues iba a decir, sea liberado de esa posesión. Esto no causa alegría a sus amos, hermanos. No causa un gran regocijo, ya que causa un problema monetario. Y es el primer conflicto, hermanos, que vemos. El primer conflicto entre el cristianismo y el paganismo no fue sobre las doctrinas, sino sobre el dinero.
para usted, ¿qué tanta importancia tiene el dinero en su vida? No, hermanos, yo puedo vivir sin nada. Sé estar en la abundancia y también en la escasez. ¡Qué bendición! Pero si tiene problemas acerca de su dependencia, acerca de cuánto tengo de ahorro, ya se va a acabar, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi familia? Es momento de soltar eso y creer en la provisión divina de Dios. Pablo y Silas, estando encarcelados, hermanos, viene a ser una escena de las más importantes dentro del Nuevo Testamento. Ellos dos iban llevando el evangelio, no tenían posesiones, no eran multimillonarios como hoy en día algunos pastores y dichosos profetas. No, hermanos, iban predicando la palabra y los encarcelaron por eso. Ellos pudieron haber dicho: ¿por qué, Dios? Si estamos haciendo lo que tú nos mandas, ¿por qué lo hacemos? Pero ¿cuál fue la actitud de ellos, hermanos? No fue esa, ¿verdad? El 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué clase de madurez tenían estas dos personas? Que no se quejaban en medio de la adversidad, sino que expresaban alabanza y adoración a su Dios, aun cuando el veredicto para ellos fuera culpables. ¿Usted se ha quejado algo en la semana, el día de hoy, hermano? O el día de hoy incluso. Señor, ¿por qué permitiste que nuestro hermano falleciera y partiera, no? ¿Por qué no permites que este trámite avance? Esto me pasó la semana, hermanos, no pude realizar un trámite de ahí de gobernación y yo me frustré y venía triste ya de regreso en el auto, iba pensando, ¿cómo le voy a decir a mi familia? Pues malas noticias, no se pudo. Y el Señor me redarguyó, hermanos, y me hizo pensar, ¿en serio malas noticias? Malas noticias sería escuchar: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, eso sí serían malas noticias. Entonces, cuando lo vemos así en comparativa, ni que no se logre un trámite, ni la enfermedad, ni la muerte, realmente no son malas noticias comparado a escuchar estas palabras tan desgarradoras de parte de nuestro Dios, ¿no? Y eso me hizo pensar y analizar qué estaba haciendo, cómo me estaba comportando. Y el Señor nos encarga de tranquilizarnos, hermanos, de decirnos que no está perdido todo. Nuestra enfermedad no está por encima de Dios, hermanos. Nuestra escasez en economía no está por encima de Dios. Los que sí son malas noticias sería una eternidad lejos de nuestro Creador. Pero hay buenas noticias, hermanos. Aún hay tiempo de arrepentirnos el día de hoy y de vivir una vida digna del sacrificio de Jesús. Yo quiero escuchar esas palabras, hermanos, que seguramente usted también anhela escuchar. Buen siervo fiel. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Les voy a pedir, hermanos, que por favor, no les voy a pedir que se pongan de pie esta ocasión, pero sí tome una actitud de reverencia en la que podamos orar y meditar un poco en esta palabra, hermanos. ¿Cuántas ocasiones nos quejamos delante de Dios por situaciones humanas cuando nuestra eternidad ya está asegurada? Nuestra vida está segura en Cristo Jesús, hermanos. Así que ni la muerte,
Ni nada ni nadie nos podrá separar de su mano, así que nuestra vida no debería ser una vida que vive en temor, sino una vida en confianza y plenitud en Él. Él tiene el control de nuestras vidas, de nuestras familias, del matrimonio, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Él va a obrar, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Sabemos que a veces no nos comportamos a la medida que tú mereces, Señor. Pero te agradecemos la misericordia y el favor que has tenido con nosotros, porque aún nosotros siendo infieles, tú has permanecido fiel, Señor. Gracias por tu amor, también gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te honra a ti. Padre eterno, haznos dignos de ti, que nuestro arrepentimiento sea genuino, que nuestra forma de vivir demuestre al mundo cuán grande eres tú y cuán grandes cosas has hecho en nuestras vidas. Redargúyenos, Señor. Si hay algo que creemos grande, que no olvidemos tu grandeza, Señor. Si hay algo que creemos que es imposible, que recordemos que para ti no hay imposible, Señor. Tú así lo has prometido, tú has guardado y tienes nuestras vidas en tus poderosas manos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dejamos